Buenas noches. Bueno, hoy es día viernes, día de la clase. Vamos a terminar este capítulo que habla sobre traslaciones. Vamos a mirar primero qué son las dilataciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acá de dilatación, y contracción, que es como el movimiento opuesto. Entonces resulta lo siguiente. Vamos a considerar la relación básica de la vez pasada, CAR, la siguiente relación. Conjunto de las parejas XY, tales que X está comprendido entre -1 y 1, y Y está comprendido entre -1 y 1. Esa es la relación, ¿sí? Entonces, en la clase pasada veíamos que esto correspondía a una figura así. Es un cuadradito que mide -1, 1, 1 y -1. ¿Listo? O sea, esto que está acá es el eje X, esto que está acá es el eje Y. ¿Listo? ¿Y cuál es el cuadradito? Es este. Bien. O sea, ese es el gráfico de la relación. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a dividir esto por 2 solamente. Entonces, esa relación la vamos a llamar R asterisco, porque vamos a hacer una modificación ligera, que sería conjunto de las parejas XY tales que X la vamos a dividir por 2, es menor o igual que 1, que -1, y el Y si no cambia. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que -2 es menor o igual a X y menor o igual a 2, multiplicando todo por 2. Entonces, ¿cuál es el resultado o el efecto? La nueva relación la voy a colocar aquí exactamente debajo de la anterior, para no molestar la otra. Mientras esta está comprendida entre -1 y 1, la otra está comprendida entre -2 y 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y esto es -1 a 1, listo. Termino lo que le pasó. Pero si yo lo graficara aquí encima de esto, se vería más el efecto. Porque mira lo que va a pasar. C, esto es 1 y esto es 2. Esto es -1, o sea, se dilata al doble. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si en una relación cambiamos la variable X por X sobre 2, su nueva gráfica experimenta una dilatación por 2. Si lo hubiéramos dividido por 3, se dilata por 3. Y lo mismo Y. Si Y se divide por 2, se dilata sobre el eje Y. Y si se divide por 3, se dilata sobre el eje Y 3 veces. Entonces, la gran conclusión es esta. Es suficiente, ¿no? La información para concluir. Conclusión. Bueno, hay otro detalle, ¿no? ¿Qué pasa si usted hubiera dividido por un medio? O sea, en lugar, ¿qué tal si usted hace X y lo divide por un medio? Entonces le va a quedar menor o igual a 1, así. Entonces le queda A, sufre este efecto. Queda entre un medio y un medio, donde esto que está aquí es un medio. O sea, sería una tercera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión?
Si usted vive por una cantidad mayor que 1, dilata. Si vive por una cantidad menor que 1, contrae. Porque ¿de dónde a dónde le queda el X variando? De menos 1/2 a 1/2. O sea, le queda de menos 1/2 acá. O sea, le quedaría contraída. Esta sería la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. La tercera le queda entre menos 1/2 y 1/2. Esto lo hago para sacar esta conclusión. La conclusión es, si en una relación cambiamos X por X sobre A con A mayor que 0, ¿qué le pasa a su gráfica? Entonces, esta es la conclusión de lo que estamos viendo ahí. Entonces, su gráfica se dilata por A, se dilata por A lo largo del eje X, se dilata a lo largo del eje X, a lo largo del eje X, si A es mayor que 1, se dilata por A, ¿no? Si A es mayor que 1, y se contrae si A es menor que 1 y mayor que 0. Por ejemplo, si A vale 1/2, se contrae a la mitad. Si A vale 1/3, se contrae a la tercera parte. Con la misma lógica, ¿ves? Bien, ese es el A. B. Esto sería una parte A y una parte B. Igualmente para Y. Igualmente para Y. Entonces, para mostrar otras aplicaciones de lo que yo acabo de ver, vamos a aclararlo en la siguiente gráfica, ¿sí? Entonces, observen lo siguiente. La relación, esta era la original. Al dividir por 2, se me dilató. Y al dividir por 1/2, que era un número comprendido entre 0 y 1, se contrajo a la mitad. ¿Sí? O sea, se contrae proporcionalmente al factor. Vean, el ejemplo más clásico es este, que podemos considerar. Podemos considerar este ejemplo. Entonces sería así. Ejemplo. Que es como lo más... Usted tiene la circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es una relación, ¿sí? O sea que escrita mejor sería, la relación sería el conjunto de las parejas x y tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Esta es una de las curvas más conocidas y corresponde a una circunferencia. O sea que si nosotros miramos la curva, va a ser algo así. Una circunferencia de radio 1. Claro, hay que situarla en el sistema cartesiano. Esto es X, esto es Y, y esto tiene radio 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Yo voy a modificar la relación y voy a poner R asterisco. Y R asterisco es igual al conjunto de las parejas X y Y, tales que voy a poner X sobre 4 al cuadrado más Y sobre 3 al cuadrado igual a 1.
¿Qué estoy haciendo? Estoy dilatando por 4. 1, 2, entonces sería 1, 2, 3, 4. Dilaté por 4. Y aquí dilaté por 3. 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el efecto final? Bueno, voy a hacer aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí. Entonces, el efecto es que al final me queda una curva que va a tener esta forma. ¿Sí? Más o menos. Pintada, pues hay que pintarla con más cuidado. Esta curva se llama una elipse. Y la curva queda x cuadrado sobre 16, porque 4 al cuadrado es 16, más y cuadrado sobre 9 igual a 1. O, porque la ecuación de una elipse tradicionalmente es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que una elipse se obtiene de una circunferencia dividiendo, que eso es lo mismo que tener que, dilatando por a. Una elipse se obtiene de la circunferencia unitaria dilatando x por a y dilatando y por b. Aunque también puede ser contraer, ¿no? Contraer sería, por ejemplo, usted puede contraer aquí un medio y dilatar 2. Por ejemplo, para jugar con eso, ¿no? Entonces, si yo dilato 2 en y, tengo una curva nueva, que es esta, y contraigo, esto es 2 y esto es un medio. Esta sería R con nuevo símbolo. Entonces, ¿quién sería esa R con nuevo símbolo? La vamos a colocar. Aquí está R asterisco, que es esta. R asterisco es esta. Esta es R. La azulita es R. Esta es R. ¿Sí? Y la roja es la última que vamos a colocar para terminar entendiendo qué está pasando. La última sería R con este símbolo, que sería igual a conjunto de las parejas X y Y, tales que, ¿qué se hizo? Se contrajo a la mitad un medio, entonces sería X lo divide entre un medio y lo eleva al cuadrado, más, ¿y qué hizo Y? Se dilató Y, entonces Y lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado, y esto ¿a cuánto le iguala? Esto le iguala a 1. Listo. Eso es pues el problema con respecto a dilatación y contracción. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacerle esta aplicación a las parábolas. Entonces, digamos, aplicación a las parábolas. Bueno, entonces esto viene así. ¿Qué sabemos nosotros de parábolas? En realidad podemos saber poquitas cosas, entonces partamos de la más conocida. Digamos que se sabe que y igual a x2, es una parábola cuando uno hace la gráfica. Esa gráfica la puede uno hacer con todo el cuidado del caso, ¿sí? Y vendría así. Este es el eje X, este es el eje Y, 1, 1, ¿sí? Y ya con esas guías, cuando X vale 0, Y vale 0, la gráfica es esta. Bien, esa es una parábola. Bueno, entonces,
Pero también, ¿qué pasa si yo tengo y igual a menos x2? Si tengo y igual a menos x2, la parábola se invierte y se comporta de esta manera. ¿Listo? O sea, hacemos claridad. Esta parábola se llama la parábola y igual a x2, pero esta todos los valores van a ser negativos, se llama la parábola y igual a menos x2. Entonces, pero resulta que haciendo una analogía con lo que tenemos ahí escrito, podemos de igual forma, digamos que haciendo un análisis similar, de igual forma, ¿qué pasa si yo invierto los papeles? O sea, ¿qué pasa si yo tengo que x sea igual a y2? Y el otro papel sería x igual a menos y2. ¿Listo? Entonces, en este caso la parábola se comporta de esta manera. La parábola se comporta. En el primer caso, se abre hacia la derecha. 1, 1 se abre así. ¿Sí? X, Y. Y en el segundo caso, se abre hacia la izquierda. O sea que hacia la izquierda sería de esta manera. O sea, esta es hacia la izquierda y esta roja que estamos marcando acá, esta se abre a la derecha. ¿Ve? Que es el caso análogo. Bien, ahora, en una parábola, o sea, esas son las 4 clases de parábolas básicas que hay. Y igual a x2, y igual a menos x2, x igual a y2 y x igual a menos x2, a menos y2, ¿sí? Entonces, en una parábola se distinguen los siguientes elementos, que los vamos a mirar acá. Son los siguientes, ¿no? Entonces, una pequeña nota. Digamos que en una parábola vamos a tomar la primera parábola que tenemos, como esta, por ejemplo. Tomamos la parábola básica. Entonces, la parábola básica fue la primera que consideramos. Esta se llama la parábola básica. ¿Listo? Entonces, este punto es clave para poderlo distinguir. Este punto se le llama vértice. Vértice es el punto de coordenadas. El vértice es el punto de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Pero hay otro elemento también importante en la parábola que es este. Este elemento de la parábola es un elemento que la divide en dos partes simétricas. Este pedazo es igual a este. Esto actúa como un espejo. O sea que esto que está aquí se llama eje de simetría. Ahora, esta recta que está acá, ¿qué ecuación tiene? Toda recta vertical tiene ecuación x igual 0, que pasa por 0 para cualquier y. Mientras que recordemos que esta ecuación se llama y igual 0. O sea que, ¿qué es lo que nosotros debemos distinguir en la parábola? En una parábola se destacan dos elementos, que es a saber los siguientes. A saber, primero, el vértice.
el vértice, que en este caso es el punto de coordenada 0, 0. Y otro, el eje. Se llama eje, pero correctamente sería el eje de simetría. Y el eje de simetría es una recta que se llama la recta x igual 0. ¿Listo? Entonces, hemos identificado elementos claves dentro de la parábola. Bueno, pero entonces, tomemos, por ejemplo, esta parábola y hagamos lo siguiente. Ejemplo. Si usted toma esta parábola y hace lo siguiente. Toma x y le quita, perdón, la parábola se llama y, ¿no? Tome y le quita 1 y lo iguala a x y le quita 2 y lo eleva al cuadrado. Esta parábola se llama la parábola y igual a x2, ¿no? Claro, y igual a x2. ¿Qué significó esto? La trasladamos 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Entonces la parábola se va a ver aquí, así. Esa nueva parábola queda así. Usted corre 1 y 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba, de forma tal que esa parábola queda ubicada en este sitio. ¿Listo? O sea, que el vértice se corrió para acá. El vértice tiene coordenadas 2, 1, ¿sí? Y él, o sea que estas son las coordenadas del vértice 2, 1, y el eje de simetría es una recta vertical por acá, pero como pasa por 2, este eje se llama la recta x igual 2. O sea que si usted la mueve, la traslada, el vértice se mueve 2 unidades a la derecha, una unidad hacia arriba, que es como cogerla de acá, moverla y subirla. La muevo y la subo. El vértice. Bien. Pero yo quiero que observen una cosa. ¿Esta ecuación qué es? Si usted la mira con cuidado, esta ecuación sería y menos 1 es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Podemos pasar todo para allá mejor. O todo para acá. Dejemos el x cuadrado positivo, entonces pasemos todo para allá. Y si pasamos para un solo lado, llegamos a una ecuación que es esta. Esta ecuación, donde yo le hice unos movimientos así arbitrarios, pueden ser cualquier par de movimientos, va a quedar x cuadrado menos 4x, paso a restar y, menos y, 4 más 1 más 5, más 5. Esto igual a 0 acá, pongamos igual a 0 acá. ¿Listo? O sea que si yo hago traslaciones o cualquier movimiento, esta ecuación que está acá corresponde a una parábola. Entonces, esto nos induce a definir lo siguiente. Entonces, definición. Con base en lo observado podemos decir esto. Definición dice: toda ecuación de la forma, toda ecuación de la forma ¿qué forma le podemos dar a esa ecuación? ax2 más bx más cy
más D igual a 0. ¿Sí? Toda ecuación de esa forma representa una parábola. Ahora, pero ¿qué tipo de parábola? La parábola puede ser así. Solamente hay dos opciones porque la x está al cuadrado. O sea, si la x está al cuadrado quiere decir que proviene de esta. Entonces, la parábola puede venir abriéndose hacia arriba o abriéndose hacia abajo, dependiendo de los signos que tengan estos elementos acá. Sobre todo, dependiendo de los signos de estos tres. Estos son los que definen todo. ¿Listo? Bien, entonces. ¿Pero qué va a pasar si la parábola hubiéramos partido de esta parábola? La que va al cuadrado de y. Entonces, sin necesidad de tener que repetir este procedimiento, podemos también decir lo siguiente. Podemos también decir esto, ¿sí? Podemos decir esto. Además, sería A, de la forma A. Y de la forma B, ¿cuál es la forma B? AY cuadrado más BX más CY más D igual a 0. ¿Sí? O sea, la diferencia está en que aquí la que está al cuadrado es la X y aquí la que está al cuadrado es la Y. Entonces, toda ecuación de esa forma representa una parábola de la forma de cualquiera de estas dos formas, que serían las siguientes. Hacemos la gráfica acá para poderla ver bien, ¿sí? Entonces, cuando tenga usted una ecuación como esa, la parábola solo va a tener dos opciones. Y esas dos opciones son que se abre hacia la izquierda o se abre hacia la derecha. ¿Listo? O en cualquier sitio, ¿no? Puede ir por acá, puede ir en cualquier parte que pueda aparecer. Pero entonces, ¿cuál va a ser el objetivo final? Que tenemos que encontrarle el eje y el vértice. Aquí lo mismo, ¿no? Hay que encontrarle el eje, y el vértice. Entonces, ¿cuál es la metodología para encontrar esto? La voy a explicar a partir de dos ejemplos, ¿sí? Entonces, porque ¿qué es lo que identifica a una parábola inicialmente? Lo que identifica es dónde está el vértice y cuál es el eje. Eso es lo que le identifica. Entonces, vamos a mirar a continuación lo siguiente. Entonces, el tipo de ejercicio que usted tiene que hacer y que debe entender es el que vamos a continuación a presentar. Vamos a ejercicio. Vamos a hacer dos tipos de ejercicio. Uno para una parábola que se abra así o hacia abajo y otro para una parábola que se abra hacia los lados. Entonces, el primer ejercicio dice hallar hallar vértice
y eje de simetría de la siguiente curva. Bueno, vamos a tomar una curva que sea, por ejemplo, esta. X cuadrado menos 2x menos y más 6 igual a 0. Esa. ¿Sí la ven? Una parábola. Ah, pero ahora vamos de la ecuación y nos vamos a devolver. Entonces miren lo que vamos a hacer. Dejamos a un lado las x y a otro lado la y. Por ejemplo, podemos pasar la y para allá. Entonces, ¿cómo quedaría? X al cuadrado menos 2x los agrupamos. Y aquí colocamos y menos 6. O sea, dejamos a un lado las x y al otro lado nos llevamos la y con constante y todo para el otro lado. Esa es la técnica, ¿sí? Entonces, resulta que hay un arte en cálculo que se llama, en álgebra que se llama completar cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? Este es el doble producto de 1 por x. Está perfecto. O sea que si es el doble producto de x por 1, aquí va 1. O sea que aquí usted suma 1. ¿Listo? Suma 1. ¿Por qué? Porque si suma 1 acá, debe sumar 1 acá. Entonces, ¿cómo le queda la parábola? Aquí le da un cuadrado perfecto. X menos 1 al cuadrado es igual a y menos 5. ¿Qué lectura tiene esto? La parábola original la corrió una unidad a la derecha y 5 unidades hacia arriba. O sea, que lo que usted hizo fue esto. A ver, bien abajo acá, ¿por qué? La parábola la corrió una unidad a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia arriba. ¿Sí? Entonces aquí va 1. O sea que este es el nuevo vértice. Porque mire, hay un corrimiento a la derecha de 1 y hacia arriba de 5. Y como este es el nuevo vértice, la parábola tiene esta forma. ¿Listo? Pero ya con esos elementos ya está fácil la solución del problema. ¿Por qué? Porque usted toma esta recta, que se llama la recta x igual a 1, se llama el eje de simetría. ¿Y qué más toma? Ah, y el vértice, desde luego. Y el vértice, que es este que está acá, este punto, es el vértice que tiene coordenadas 1, esto es un 1,5. Este problema está muy sencillo, pero esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios un poquito más complicados para cerrar esta parte final que aparece en el capítulo 8, que tiene que ver con parábolas. Entonces vamos a hacer dos ejercicios que aquí los tengo, ¿sí? Entonces, a ver, más complicaditos, está bien, más complicaditos por el manejo algebraico. Entonces aquí tenemos ya un primer ejemplo. Hay que recordar que siempre hubo un comienzo de las cosas, que fue esta parábola. ¿Qué se le hizo a esta parábola? Se trasladó. ¿Listo? Bueno, ahora viene lo siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, el otro ejemplo es este. Vamos acá. Dos x 2, ejemplo adicional.
Dice, hallar vértice y eje de simetría. Hallar vértice y eje. ¿De acuerdo? Y nuestra parábola es 2x2 menos 12x más y menos 4 igual a 0. Esa. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esa. La novedad está en la presencia de ese 2. Entonces, eso lo vamos a manejar así. Siguiendo la estrategia anterior, todo lo que tenga X se pasa para acá y lo que tenga Y para allá. Entonces sería, aquí hay un detalle que es la presencia de este 2. Entonces lo primero que hay que hacer acá es factorizar el 2. En la anterior no hubo necesidad porque era 1. Aquí sí, 2, factor de x cuadrado menos 6x. ¿Listo? Así. Ahora, ¿qué viene acá? Aquí queda menos y más 4. Más 4. Listo. Ahora, lo primero que se hace es arreglar aquí un problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que hay que arreglar acá? Que hay que completar el cuadrado. Entonces, ¿cómo se completa el cuadrado? Segunda ocasión. 6 es el doble producto de 3 por x. O sea, 6, 2 por 3 da 6. 3 al cuadrado es 9. Pero hay que tener cuidado con ese 9. Ese 9 está afectado por 2. 2 por 9, en realidad estoy aquí sumando 18. Entonces yo aquí debo sumar 18. Listo. Quedó grandísimo, pero bueno. Una vez que yo he completado cuadrado, hago lo siguiente. Esto me queda x menos 3 al cuadrado. Este 2 yo lo puedo pasar aquí a dividir. Es igual a menos y más 22 y esto lo divido por 2. ¿Listo? Pero esto, ¿cómo lo acomodo yo? Usted toma x menos 3 al cuadrado y lo iguala a. Usted debe factorizar el menos. Menos y, es menos y menos 22. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Listo. Y este menos lo puedo poner acá. Si lo ponemos a este lado el menos, me queda de la forma estándar así. Me queda y menos 22 dividido 2 igual a menos x menos 3 al cuadrado. Listo. Y una vez que usted lo lleva de esa forma, ¿qué tiene usted? ¿De dónde partió usted? Partió de y igual a un negativo. O sea, partió de y igual a menos x al cuadrado. O sea que la parábola se abre hacia abajo, porque es negativo. Trasladó 22 unidades hacia arriba, 3 unidades a la derecha, y efectúa una dilatación. Esto es una dilatación sobre el eje Y, porque hay una dilatación. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí al final? Bueno, a mí se me fue la mano con ese 22, pero de todas maneras, así como voy a hacer la gráfica. Bueno, yo partí de acá y llegué acá, ¿no? Entonces llegué acá. Aquí llegué. Bien. Entonces, aquí voy a hacer los pasos que supuestamente me dice
que hace esta ecuación. Entonces, miren, yo puedo hacer los pasos acá. Yo puedo hacer esto. Bueno, primero que todo, contar la historia de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, primero, tengo la parábola invertida hacia abajo. Invertida hacia abajo significa que la parábola viene así. Invertida. Esta es la original. Esta parábola se llama la parábola. ¿Y qué me hace pensar en ello? Este signo. Que sería la parábola y igual a menos x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Esta dilatación. Entonces la dilatación significa que este puntico se dilata al doble. Y que este puntico se dilata al doble. O sea que la nueva parábola va a venir precisamente así, dilatada al doble. Este punto viene para acá y todos los puntos se van a dilatar al doble, o sea que la parábola queda más cerrada de esa manera porque se dilató en Y, ¿sí? Al doble. Después, ¿qué se hace? Ya cumplí el problema de la dilatación. Después, la corro a la derecha 3 unidades. Bueno, correr las 3 unidades a la derecha sería 1, 2, 3. Y la subo 22. Bueno, no va a caber en el tablero. Pero, digamos que al subirla a 22 unidades, ¿dónde va a quedar? Por acá bien arriba, ¿no? O sea, suponiendo que por aquí la subí 22 unidades. Bien, ¿y ahora qué hago? La vuelvo a pintar. Entonces, ¿qué había? Una parábola que estaba así, pero que se dilató al doble. Entonces la parábola es esta. La parábola es esta. Y esta parábola es igualita a esta que está acá. Aquí está la dilatación, ¿sí? Y aquí se dilató acá. ¿Y qué pasa con esta parábola? ¿Cuál es el vértice? El vértice es el punto de coordenadas 3, 22. 3,22. ¿Quién es el eje de la parábola? El eje de la parábola es la recta x igual 3. Esto que está acá es el eje. Y ese es el vértice. ¿Y los ejes cómo irían ahí? Pues los ejes sería completarlos, ¿no? Así. Este es el eje Y. Aquí está 22. Este es el eje X. Y aquí está 3. Y esa es la parábola. ¿Sí? Bueno, se la puede completar, ¿no? Viene bien cerradita por la dilatación. Viene así. La parábola. En cambio, esta venía más abierta. Esta parábola se comporta igual a esta. Espero que hayan entendido. Es cuestión de un poquito de práctica. Y ahora estamos precisamente. Continuamos en la próxima clase. Espero que con la monitoría estas cositas sean un poquito más aclaradas. Entonces les deseo buena noche, señores. Nos vemos el día miércoles.